Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a hablar de mi serie favorita, Perdidos. El final de Perdidos creó un desconcierto sin parangón en los finales de todas las series. Mucha gente se decepcionó debido a que no comprendieron el final. En lugar de buscar explicaciones, simplemente se cabrearon. No tiene sentido. Esto nos pasa porque estamos centrados en las cosas pasajeras de la vida, en los detalles superfluos, y no nos fijamos más allá de la historia. En definitiva, no pensamos. Pues a mí me encantó el final de la serie. Me pareció el final más perfecto que los guionistas le pudieron dar. Porque en el final de esta serie no hay sitio para la decepción, ya que detrás se encuentra una gran enseñanza. Antes de seguir, he de advertirte. Si no has visto la serie y tienes intención de verla, no sigas viendo el vídeo, páralo aquí. Porque te voy a destripar de arriba abajo toda la serie. Y no quieres eso, créeme. Debes descubrir las cosas por ti mismo. No seas vago. Pues empecemos. Estábamos todos equivocados cuando después de 6 temporadas, a lo largo de 6 años, pensábamos que Perdidos era una serie que trataba de la isla. Lo cierto es que Perdidos siempre ha sido una serie que ha tratado de las personas, de las almas, de cómo un grupo de almas evolucionan juntas. Muchas religiones y pensamientos místicos milenarios sostienen que las almas no viajan solas, sino que evolucionan en grupos. Cada uno de nosotros pertenece a un grupo de almas, que siempre vamos a cumplir los ciclos juntos. En Perdidos, un grupo de almas pertenecientes al mismo grupo de evolución acabaron todos juntos en un avión. Sus vidas eran un poco caóticas, y el destino les juntó para que evolucionasen juntos. Así que les estrelló en un lugar del que no podrían salir fácilmente. Allí se verían obligados a sentir esa conexión entre ellos. Pero como es propio de la terquedad, de la ceguera y del egoísmo humano, muchos de ellos no lo comprendieron y su único objetivo era salir de aquel lugar a toda costa. Algunos empezaron a comprender y no querían salir, como Locke. Locke estaba en lo correcto en pensar que el destino les había juntado allí por alguna razón. Sin embargo, estaba equivocado al buscar incesantemente respuestas fuera, cuando las tenía todas dentro de él. Esto les llevó a perderse por completo. Tras 1000 penurias, algunos consiguieron salir de la isla, los llamados los 6 de Oceanic. Durante 3 años su vida volvió a ser aún peor de la que era antes. Sin sentido, sin propósito, y por unas razones u otras, los 6 volvieron a acabar juntos en un avión. Y volvieron al lugar que nunca debieron dejar. Tras los locos saltos en el tiempo que sufrieron los que se quedaron en la isla, finalmente se anclaron en los años 70, cuando la iniciativa Dharma llega allí. Entonces ellos se mezclan con los de la iniciativa Dharma y empiezan a convivir con ellos, como uno más. Cuando el avión que lleva a los 6 de Oceanic está pasando cerca de las coordenadas de la isla, por arte de magia, los 6 de Oceanic aparecen ya en la isla. El piloto del avión, Lapidus, consigue aterrizar el avión sano y salvo. Tras volver a encontrarse con sus compañeros de penurias, empiezan de nuevo una cruzada para explotar una bomba de hidrógeno, pues siguen empeñados en volver a lo que eran sus vidas. Piensan que si destruyen la isla en el pasado, en los años 70, la isla en el futuro no existirá, y ellos en el primer vuelo aterrizarán sin problema en Los Ángeles. Lo que no comprenden es que ese futuro ya es su pasado, y el pasado no se puede alterar. La bomba de hidrógeno explota, todo se estabiliza, pero ellos siguen allí. En este momento se crea una línea de tiempo paralela, más bien una línea de tiempo ideal. Una línea de tiempo donde el tiempo no existe realmente. Una línea de tiempo en el que el vuelo 815 de Oceanic llega a su destino, llega a Los Ángeles. Todas las almas de los personajes comienzan una vida ideal. Una vida que dentro de su propia realidad es mucho mejor de la que tenían. Mientras sus personajes siguen pasándolo muy mal en la isla, en la vida ideal ellos tienen una vida relativamente buena. En esta vida ideal todo se va entrelazando. Los movimientos de unos provocan los de otros.
Pero como ellos por sí mismos no pueden avanzar debido a su terquedad humana, Desmond, que ya ha comprendido, comienza un despliegue de acciones para interconectarlos a todos. Y uno a uno empiezan a recordar lo que fue su vida, en el momento en que hallan su constante, lo que ya decía Daniel Faraday. La aparición de Christian, el padre de Jack, en el último momento es muy reveladora, desvelando que esta línea ideal de tiempo existe realmente y que la han construido entre todos ellos. Es un punto de encuentro para avanzar juntos. Esto lo simboliza la Iglesia, donde en las ventanas aparecen los 6 símbolos de las religiones más importantes, todos unidos. Christian también hace 2 comentarios. Dice que allí el tiempo no existe, y también dice que todos tienen que morir, por lo que se deduce que esta línea de tiempo no es una vida terrenal. Es decir, este es un lugar en el que a medida que van muriendo en sus vidas terrenales, se van a este mundo como un lugar de espera. En la vida real, en la isla, todos van muriendo. Said muere como un héroe, superando su oscuridad. Jin y Sun por fin se encuentran y mueren juntos. Jack nos deja entre el bambú, donde todo comenzó. Todos van muriendo, pero los guionistas no nos muestran sus muertes, ya que sería demasiado triste, ¿verdad? Los que habéis visto la serie descargada en internet, no sé si habéis visto la última escena. Lo sé porque algunos conocidos míos, al descargársela, no aparecía. Yo tengo los DVDs originales y obviamente sí aparece. En los últimos momentos de la serie se puede ver a Jack muriendo entre el bambú, con el perrito al lado. Él está mirando al cielo y ve pasar el avión en el que van Kate, Sawyer y demás personas. Entonces muere sonriendo, ya que cree que por fin han podido escapar de la isla. Sin embargo, esta no es la última escena. Después de esto se ve un avión estrellado en una pequeña playa. Y es que, ¿a dónde se creen que van Lapidus, Miles, Richard, Claire, Kate y Sawyer cuando se montan en el avión? ¿Es que no ven que llevan ahí años en la isla y que no se puede salir a no ser que tengas unas coordenadas muy específicas? Y sabiéndolo, ¿se suben tan panchos al avión? Lo que os digo, lo único que consiguen es una muerte cruenta entre amasijos de hierros. Y así se completa el ciclo de las almas. Nacen, viven, se juntan, mueren y parten unidas. Lo que no entiendo es qué final querían aquellos a los que les decepcionó el final. Ver cómo todos se pudren en la isla y no salen de ella nunca jamás. Ver cómo salen de la isla y vuelven a sus tristes vidas en Los Ángeles. ¿Qué final querían? Es que no lo comprendo. Este es el final más perfecto y más bonito que los guionistas le pudieron dar a la serie. Insisto. Otras preguntas interesantes que nos podemos hacer. ¿Qué es la isla? Obviamente no es ni el cielo ni el infierno. Tampoco puede ser el purgatorio porque allí no van a limpiar sus almas. Entonces, ¿qué es? Pues estas características de la isla coinciden muy bien con los mitos del llamado Tártaro. El Tártaro es un abismo por el cual las almas caen y caen hasta que encuentran su propósito en la vida y se hacen puras, llegando así al centro. Véase, el centro de la Tierra o el centro de la existencia. En este centro reside una poderosa luz a la que pertenecemos y la que nos pertenece. Es un abismo protegido por un guardián para que nada incorrecto ocurra. Yo sinceramente creo que es simplemente una metáfora. Nos hace ver lo ciegos que estamos con esas conexiones que vivimos a diario con circunstancias y con personas especiales. El ser humano lo achaca todo a la casualidad, como si existiera. Si nos encierran en una habitación y nos ponen un vídeo explicativo, seguiríamos sin entenderlo o sin creerlo. ¡Qué cruz! ¿Por qué Ben se queda fuera de la iglesia? Ben es un alma confundida, y a medida que avanza la trama, está más confundido aún. No llega a entender las cosas, y de entenderlas no las asimila. Acepta que siempre será el número 2 en lo que respecta a la isla, pero aún no entiende cuál fue su papel ni su propósito. Por ello, se queda fuera de la iglesia. Cruzará con ellos cuando esté preparado. ¿Qué son los números? Pues se rumorea que los guionistas eligieron estos números al azar, sin necesidad de estar ligados o conectados con algo más. Sin buscarle 3 pies al gato. Yo no he conseguido encontrar nada al respecto en la relación de estos números. Pero si tú sabes algo, coméntanoslo abajo.
¿Qué es Dharma? Dharma es una organización científica que descubre por casualidad la isla. Se va allá a conquistarla, a explotarla y a aprovecharse de ella. Y así acabó. En fin, que lo bonito de Perdidos es que durante muchos años unió a muchas personas, tal y como hace con sus personajes. Por eso la recomiendo 100%. Desde el primer minuto hasta el último te enganchará de tal manera que cuando quieras darte cuenta tendrás que elegir ver un capítulo más o irme a la cama porque son ya las 5 de la mañana. Yo ya la he visto 4 veces y cada vez que la he visto he descubierto cosas nuevas. Por eso me gusta tanto, porque es una serie que nunca te deja de enseñar. Por eso siempre nos gustará Perdidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis visto este vídeo hasta el final y no habéis visto la serie, que seguro que sois muchos, espero haber despertado en vosotros las ganas de verla. Es una serie mítica, es que tienes que verla. Es algo que al menos debe hacerse una vez en la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Pobrecita mi planta.